La entrevista. Saludamos a esta hora del día de este viernes 11 de agosto del año 2023 al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, quien nos acompaña aquí en los estudios de Colombia Radio. Ministro, bienvenido a Colombia Radio. Esta es su casa, la Casa de las Noticias. Muchas gracias, buenos días aquí a toda la gente que nos está escuchando, Colombia Hoy, aquí a disposición para conversar de grandes temas del país. Temas fundamentales, coyunturales, y arranco por allí porque a las 8 de la mañana el presidente Petro estará en audiencia pública que él solicitó a la Corte Constitucional. Le reiteramos a quienes se suman a nuestra transmisión para explicar, para argumentar, para dar esos argumentos y razones de peso por las cuales se decretó la emergencia económica, social y ecológica para el departamento de La Guajira. Con gobierno, con el pueblo en La Guajira, Colombia Radio estuvo allí tomándole minuto a minuto la temperatura, el termómetro a todo ese trabajo que durante una semana el gobierno del cambio en cabeza del presidente Petro estuvieron allí. Se hizo el anuncio de esta declaratoria de emergencia. El campo de minas, tan importante, el de energía, el potencial que tiene La Guajira, como lo mencionamos ahora, pero con esa contradicción. Muchas comunidades que aún carecen, pues primero el vital líquido, que es el agua. Allí se adoptaron medidas, decretos fundamentales, pero también el tema del potencial energético que tiene La Guajira en viento y en sol. Así es. ¿Cómo estamos trabajando allí, ministro? Pues parte de la apuesta que tiene este gobierno, que es la transición energética justa, no solo la transición es para luchar contra el cambio climático, para combatir emisiones, sino que también tiene que ver, y por eso tiene su apellido justa, para superar desigualdades territoriales que existen en nuestro país. Nosotros venimos para superar un modelo extractivista. Tenemos en la historia de nuestro país muchos lugares de nuestra geografía nacional de la cual se extrajeron y se siguen sacando recursos importantes, minerales, pero a la gente no le quedan mayores cosas, no le queda progreso, no le queda desarrollo, no le quedan oportunidades. Y es un poco lo que ocurre también en La Guajira. Hay desigualdades territoriales, deudas históricas, lo escuchaban antes de ingresar aquí a la cabina, y estamos totalmente de acuerdo. Hay deudas históricas que saldar, y ahora en este proceso de transición energética debemos buscar alternativas para que con la energía, con el progreso, tengamos oportunidades para la gente y mejorar sus condiciones diarias de vida. Partiendo de esa explicación que usted nos da y de mejorar la calidad de vida, en distintos escenarios internacionales el presidente Gustavo Petro ha hablado y ha mencionado la importancia de esta transición energética y ha localizado ese foco, por decirlo de cierta manera, en el departamento de La Guajira, porque cuenta como con todas esas condiciones para que sea ese lugar pionero para la transición energética de nuestro país. ¿Cómo es la visión? ¿Cómo se va a implementar? ¿Cómo se está trabajando precisamente para que La Guajira sea potencia mundial de la vida en Colombia? Pues en primer lugar nosotros recibimos unos procesos de consulta previa, unos procesos de licenciamiento ambiental con muchas problemáticas, con una conflictividad muy alta debido a un modelo que creemos no fue el más acertado de relacionamiento con la gente, de relacionamiento con las comunidades, y parte de lo que llega a ser este gobierno, y por eso hacemos un gobierno con la gente allí en el territorio, con todo el gabinete, con el presidente encabezando, busca precisamente garantizar y crear la confianza para decirle a la gente que aquí hay un gobierno que va a usar los recursos, este potencial energético, para hacer la inversión social que saque al departamento de estas condiciones de desigualdad, que saque también a las otras regiones. Este es un departamento y por eso es la declaratoria de emergencia, pero se busca también que los demás departamentos y otros lugares del país, también que tienen potencial energético, puedan avanzar en esa dirección y podamos garantizar en el marco de la transición energética autonomía energética. Muchos de nuestras regiones, nuestros departamentos tienen potencial energético, así como La Guajira, pero no los estamos usando, o la manera en la que está siendo usada no le brinda garantías ni condiciones de prosperidad y de dignidad a la gente. En eso consiste también la transición y por eso la llamamos justa. Ministro, en ese sentido, cuando usted dice que hay que expandir estos proyectos más allá de La Guajira, siendo absolutamente importante lo de ese departamento, ¿cómo estamos en la expedición o en la entrega de licencias ambientales justamente para proyectos de energía limpias en el país? En la medida en que ese tipo de proyectos vaya creciendo y se vaya dinamizando en otras regiones, pues estamos más cerquita de la meta. ¿Hay interés en la solicitud de licencias ambientales para proponerle al Estado, al gobierno, proyectos de energía limpias? De primera mano lo que podemos decir es que estamos trabajando con la ANLA, estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente, haciendo mesas de trabajo para poder hacer un
correcto y definitivo acompañamiento a todos estos procesos de licenciamiento ambiental que son fundamentales para que avance la transición energética, pero que además evidentemente requieren de todo el rigor y que pues cada una de las empresas, cada uno de los proyectos cumpla con todo el licenciamiento ambiental, con las determinantes ambientales y con todas las características que debe tener un proyecto. De fondo, lo que buscamos también es que la institucionalidad esté articulada, esté integrada para poder garantizar que las empresas hagan su trabajo, que las comunidades reciban lo que deben recibir, los derechos, acceso a la energía, oportunidades, y el Estado cumpla también su tarea. Acaba de mencionar, ministro, algo muy importante. Usted, bueno, varias cosas, por supuesto. Habla acerca del potencial energético que hay en los departamentos. Y en ese orden de ideas, por aquí estaba viendo de un lanzamiento que hicieron muy interesante de una plataforma que justamente permite ese acceso a los datos tan importantes del sector minero y del sector energético, de esos sectores de hidrocarburos y de energía en el país. Se llama Intégrame, que facilita justamente esa toma de decisiones y de saber un poco cómo está el mercado, cómo están las cosas, cómo se puede generar esa evolución y esa implementación de las políticas encaminadas al sector minero y energético. ¿De qué se trata esa plataforma y cómo se puede acceder a ella? ¿Cómo funciona para esa recolección de información tan importante? Parte de los principios de la transición energética están fundados en el conocimiento. Para poder hacer una transición energética de las características y el reto enorme que tiene la humanidad y que nos hemos propuesto desde este gobierno, implica tener información, tener datos, tener conocimiento. Intégrame es una plataforma que ya venía desarrollándose, pero que va a ser fundamental para lograr tener la información, los datos para desarrollar los análisis y tomar decisiones en política pública. La información, los datos, las cifras son fundamentales para poder tomar decisiones, para poder tomar decisiones oportunas de cara a las políticas públicas que este gobierno se ha trazado. Entonces, estamos trabajando en la información, en los datos, pero también en el conocimiento. El país requiere también conocer lo que tiene. Nosotros realmente no conocemos nuestros recursos, no conocemos bien el suelo, el subsuelo, y por ejemplo en el Plan Nacional de Desarrollo quedó adoptado un Plan Nacional Geocientífico, sobre el cual estamos trabajando y que nos va a permitir conocer también la riqueza que realmente tiene el país para poder usar la riqueza y nuestros recursos naturales eficientemente y responsablemente en un periodo de transición energética. 6:41, estamos conversando con el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, aquí en los estudios de Colombia y Radio, comenzando esta charla, muchos temas para preguntar, para hablarle al ministro, también en el departamento de chicharrones varios, pero sí, ya llegaremos a ellos. Yo me devuelvo un poquito, sí, porque hay que hablar de gasolina, obviamente la fórmula que se está trabajando con los ministros de Hacienda, también con transporte para el tema de los combustibles, superar ese rezago del Fondo de Estabilización de Combustibles, el tema de la generación de energía eléctrica, porque se nos viene un fenómeno del Niño, en donde los embalses, por obvias razones, van a descender, pero también la geotermia, si eso contamina, lo hemos visto que el carbón ya se eliminó en el mundo y ahora volvieron en Europa por el tema de la guerra. Pero ya llegaremos allí. Yo me devuelvo un poco a lo de La Guajira, porque sí quiero preguntarle, en el acuerdo que se firmó, se suscribió, presidente Petro allí en Río Hacha, testigo fundamental de este acuerdo entre la comunidad guayú y el sector privado, para generar y construir y aprovechar las oportunidades de la construcción de las torres y de los paneles solares, especialmente de las torres para la energía eólica. ¿Cómo está ese tema? ¿Se va a avanzar más en este aspecto para que también las comunidades hagan parte de ese desarrollo? Ese es el tema fundamental del acuerdo. Sí, nosotros tenemos una propuesta que el presidente Gustavo Petro ha lanzado y que todo el país conoce y que ahora es mi responsabilidad también materializar, y es la propuesta de la democratización de la energía. Y la democratización de la energía pasa por la participación de la gente en la generación, la gestión, el desarrollo de la energía. Y allí hay varias propuestas que ya van en curso también, como comunidades energéticas que permitan conectar a la gente, y no solo conectarlas y darles un derecho, sino que las mismas comunidades puedan gestionar su energía, y en el marco de la autonomía de las regiones, la autonomía de las comunidades, puedan generar, gestionar y usar de la mejor manera la energía y el aprovechamiento de este potencial que hay en cada región. Perdón, Johan. Eso en términos concretos, y ya que estamos hablando, porque eso es un tema de debate también en el país sobre si volvemos a ser federales, como alguna vez lo fuimos en el siglo XIX o centrales, este sí es federalismo
a ultranza, práctico, real, en la autonomía de las regiones, que lo tenemos en nuestra Constitución, pero están generando su propio desarrollo y su propia energía. Sí, en estos días, bueno, yo hoy estoy a las 6 de la tarde, cumplo una semana, mi primera semana. Yo pensé que años. O sea, ni siquiera la ha cumplido a esta hora todavía. A esta hora todavía no se ha cumplido. A las 6 de la tarde. En esta semanita, entonces, ya he estado en 3 debates de control político en el Congreso, y en uno de ellos, que precisamente tiene que ver con uno de los temas que mencionabas, hablábamos de los combustibles. Y, por ejemplo, hablábamos de un departamento como el Amazonas, que para poder llevar combustibles tenemos que usar combustible para una barcaza que lleva combustible al Amazonas, teniendo la posibilidad de generar energía con potenciales energéticos que existen en el Amazonas. Y de eso se trata la transición energética también, que podamos usar en cada región, en cada departamento, el potencial energético para cubrir algunas de las necesidades. Posiblemente, de acuerdo a las características de cada región, puede que no cubra todo, pero en la medida que vayamos reduciendo esa generación y esa necesidad de centralizar la manera en la que se lleva la energía, vamos a resolver también grandes problemas del país y grandes problemas de las regiones, como por ejemplo 45 días llevando combustible de Neiva al Amazonas por barcazas. Cuando la generación eléctrica podría superar ese tema, que todo se mueva eléctricamente. Así es, ese es el propósito de la transición, la electrificación de nuestra matriz. ¿Obvio? Bueno, Señor. bueno, ministro Andrés Camacho, hay de esas preguntas de país, y está muy bien que el país en general se interese por este tipo de temas y los vayan entendiendo. Y me refiero a temas como el de la exploración, sí o no, si vamos a mantener la actividad exploratoria en el país. Es un tema de esos que inquieta a los colombianos, porque entonces la pregunta siguiente es si se van o no a mantener reservas, si se va a buscar tener reservas de crudo en el territorio. ¿Se va a mantener la exploración, la actividad exploratoria en el país? ¿Se van a reservar las licencias que actualmente están aprobadas incluso desde gobiernos anteriores? Sí, aquí es muy importante ser claros con el país. La actividad exploratoria del país se mantiene. Con los contratos vigentes podemos mantener la actividad exploratoria. Ayer Ecopetrol nos hacía un anuncio de un nuevo hallazgo en el país. Sí, eso nos da cuenta de las posibilidades que tenemos. Nuestra tarea es lograr que los contratos tengan éxito, que la actividad exploratoria se mantenga, pero además que podamos avanzar en una nueva forma de actividad exploratoria, que es actividad exploratoria en clave de energía, y empezar a buscar no solo gas, no solo petróleo, sino que empecemos a buscar, por ejemplo, algo que en el mundo se está haciendo, que es hidrógeno blanco, y empecemos a explorar también las posibilidades de la geotermia en el país. O sea, digamos, ministro, es una forma de mantener la actividad exploratoria, pero bajo un nuevo concepto y un nuevo propósito, ¿sí? Así es, necesitamos diversificar los energéticos para afrontar lo que el mundo está haciendo, que es nuestro propósito, llegar a la meta de lo que la mayoría de naciones está haciendo, y nuestra tarea es buscar la diversificación de los energéticos, superar la dependencia con los combustibles fósiles, y para superar esa dependencia tenemos que buscar los sustitutos que en un país con tanta riqueza como Colombia muy seguramente vamos a tener. Ministro, retomando el tema del día, que es La Guajira, el que nuestro numeral también, que más adelante le estaremos preguntando para usted, que es Defendamos a La Guajira, yo quisiera que nos explicara, hiciera un poquito de pedagogía sobre ese decreto que expidió el presidente Gustavo Petro, el 1276, el 31 de julio de este año, en donde hay medidas para la ampliación, cobertura y acceso al servicio público de energía eléctrica para este departamento. ¿Cuáles son esas medidas? ¿De qué manera los colombianos y colombianas vamos a contribuir a que se vean beneficiados nuestros guajiros, por decirlo así? Sí, pues hay una serie de medidas, entre ellas se encuentra esta, que busca garantizar el derecho, el acceso a la energía. Para eso hay una determinación de poder construir un área especial, una regulación especial para La Guajira que permita muy rápidamente llegar con el servicio público de la energía. Para eso hay varias alternativas, como por ejemplo lo que ya señalaba, a través de comunidades energéticas, a través de los operadores de red existentes en el país y que tienen cobertura allí, con quienes tenemos que dialogar sobre este tema. Han manifestado también algunas inquietudes sobre el decreto de emergencia, y allí vamos a tener unas mesas de trabajo, a conversar. He recibido algunas cartas de los operadores con quienes vamos a dialogar sobre el tema, pero también desarrollar unos programas que le permitan a la gente tener una infraestructura mínima para lo que llamamos una energía de subsistencia, un mínimo vital
de energía y que puedan tener, por ejemplo, en sus casas, en sus rancherías, techos solares que les den acceso muy rápidamente a la energía de las comunidades. Y de eso se trata pues todo el proceso de emergencia, y si es emergencia pues debe ser rápido. Y también ahí hay un aporte importante que estarían haciendo los colombianos y colombianas de estrato 4, 5 y 6, que en sus facturas estarán destinando 1.000 pesos para precisamente se vaya a esas comunidades. ¿Es así la ampliación y de qué manera también pues se están contribuyendo a que esos recursos recaudados por el Ministerio de Minas y Energías lleguen justamente allí? Como es una declaratoria de emergencia, pues parte de la tarea es buscar recursos que permitan hacer las inversiones necesarias que superen la emergencia. Y allí pues la idea es, como ha sido el propósito de este gobierno en otras medidas, por ejemplo también en la reforma tributaria, que quienes tienen más puedan aportar a quienes tienen menos. Es la lógica sobre la cual estamos actuando y es una reforma, por ejemplo, tributaria progresiva, al igual que estas medidas en estos lugares, en particular en La Guajira, busca que aquellos que tienen mayores ingresos puedan ayudar a aquellas personas que no tienen tantos ingresos, especialmente en una situación de emergencia, que por eso es la declaratoria. Bueno, son muchos temas los que estamos abordando el día de hoy, 6 de la mañana, 50 minutos, una conversación muy interesante además para que la gente entienda también un poco y de manera muy sencilla pues cómo se está llevando ese tema de la transición energética y también la sustitución de los combustibles fósiles, por ejemplo, derivados del petróleo. Y aquí le quiero preguntar, ministro, por esas conversaciones, por esos acercamientos finalmente con los territorios que son tan importantes. Ayer fue el Día Internacional justamente del biodiesel, que permite una producción sostenible, reducción de emisiones también, un desarrollo rural a través de estos lípidos naturales, esos aceites vegetales o grasas animales. ¿Cómo le ha ido a la gente con esto? Porque yo sé que hay un avance muy importante y se está intentando llevar a que los agricultores, a que los trabajadores, investigadores y las empresas pues también traten de trabajar en esos entornos limpios con esta producción del biodiesel. Sí, es una alternativa. Los biocombustibles son una industria también que puede generar ingresos, recursos. Y pues aquí es muy importante el mensaje de la transición energética no es una tarea del Ministerio de Minas y Energía. La transición energética es una tarea de la sociedad e implica la articulación de varios ministerios, la articulación, la integración y la acción conjunta, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura, que nos permita desarrollar prototipos, pilotos e iniciativas de este tipo para generar los biocombustibles que requiere el país. En los escenarios y los modelos que ya tenemos en el Ministerio de Minas y Energía, ya tenemos un potencial valorado por regiones qué podría ser el biocombustible, cómo podría soportar y ayudar a aliviar el aumento de la demanda y la reducción de demanda de los combustibles fósiles. Allí ya tenemos unos escenarios, unos modelos, simulaciones desde el Ministerio de Minas y Energía en lo que se ha denominado la hoja de ruta de la transición energética, que aprovecho para invitar que la gente que esté interesada puede acceder en la página web del Ministerio, conocer los documentos y allí ver estos escenarios en donde los biocombustibles, el hidrógeno, la geotermia están modelados para ver cómo es ese escenario hacia el futuro. Fíjese, ministro, que usted casi que me abre la puerta a una pregunta que le quiero plantear casi que desde lo personal, desde su conocimiento, incluso antes de llegar al ministerio. Y es, como sociedad y como país, ¿qué tan preparados estamos para hacer esa transición? Y lo digo porque usted invita a la gente a conocer esos pliegos, esos documentos, y es una forma de que la gente se vaya familiarizando primero con el concepto y después llevarlo a la práctica. Pero como país, ¿qué tan preparados estamos para que, no sé, si en 5, 10, 15 años progresivamente vayamos haciendo esa transición a energías limpias? Porque si bien la responsabilidad es del Estado, usted lo acaba de decir, no solo el ministerio, sino otras entidades, pero también en lo personal, ¿estamos preparados? ¿Estamos entrando en la onda, en esa cultura de hablar de energías limpias, de entenderlo y de anhelarlo como sociedad? Yo creo que en Colombia se ha ganado durante los últimos años, yo creo buenos años, una importante conciencia ambiental. Si ustedes revisan las encuestas de diferentes temas de país, la conciencia ambiental del país ha venido incrementándose, ha venido aumentando. Pero ahora necesitamos que esa conciencia ambiental también se convierta en acciones como, por ejemplo, la transición energética. Y para nosotras en Colombia, la transición no solo es un reto, es una oportunidad, porque lo que la transición va a traer es oportunidades. Hay un negocio que se está abriendo en el mundo con las energías renovables. Hay miles de millones de dólares que están en el mundo
poniéndose al servicio de la transición energética, y allí nosotros, un país que tiene tanta riqueza, tanta biodiversidad, tiene también oportunidades para lograr ingresos y lograr una nueva inversión extranjera verde y una industria verde que queremos construir, que hace parte de la propuesta de la transición energética y que llamamos la reindustrialización. Ministro de Minas y Energía, dos cortitas rápidas. Ecopetrol, punta de lanza de la transición energética justa. Ayer estuvimos reunidos con Ecopetrol, con la junta directiva, su presidente, y definitivamente allí lo ratificamos para nosotros, para este gobierno, y históricamente desde los sectores y el proyecto político que representamos, Ecopetrol es fundamental para el futuro del país, para la transición energética. Bien, y segunda, gasolina. ¿Qué va a pasar con la fórmula? ¿Se va a reformular? ¿Qué va a pasar con este tema del fondo para que los colombianos sigamos enterándonos a través de Colombia Radio de que este fondo de estabilización de precios de combustible se tiene que cerrar esa vena rota que venía? Sí, pues lo que se ha hecho, la medida está orientada a reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios. Esa es una claridad que debe tener la gente, y es la medida busca hacer una reducción de ese déficit, y con los recursos que se están logrando obtener, que se reducen el déficit, también hay que decir que el país y que este gobierno está tomando medidas para aliviar y mejorar las condiciones de vida de la gente. Sabemos que esto tiene unos impactos en el bolsillo, pero por el otro lado podemos señalar que está creciendo, se aumentó el salario mínimo, se aumentó la inversión en salud, educación pública gratuita en la universidad, estamos haciendo programas como Renta Ciudadana, y eso permite mejorar las condiciones de vida de la gente. Ahora, sobre el precio, estamos en disposición, y ayer lo conversamos con Ecopetrol, lo decía en los debates de control político de esta semana, vamos a evaluar el esquema, las características de la fijación de precios para ver qué medidas se pueden adoptar y buscar pues alternativas. Es la tarea de este gobierno, de esta cartera también, junto con el Ministerio de Hacienda y Ecopetrol. Y transporte, por lo de los taxistas que hemos visto, y la propuesta que ha hecho el gobierno del cambio de, oiga, pásense al gas. Es la transición. Vehicular, es la transición. Es la transición. Hay unos principios justamente de esa transición energética justa, porque finalmente es una transición, las cosas se van dando de manera gradual, y usted nos hablaba justamente de esa hoja de ruta que todos los colombianos podemos conocer, y es lo ideal también, ¿no? Que sepamos de qué estamos hablando, que estemos informados y enterados. ¿Cuáles son esos principios de esa transición energética justa que están marcados en esta hoja de ruta? Bueno, ya les mencionaba uno, es una transición energética que, bueno, es gradual, planeada. Es una transición energética que es intensiva en conocimiento. Necesitamos tener el conocimiento, poner a la ciencia, a las universidades, centros de pensamiento, tener los datos, la información en el país. Definitivamente es una transición energética que busca ganar en equidad para que las regiones tengan mejores condiciones y equidad con el centro del país. Es una transición que busca garantizar justicia ambiental, justicia energética, y que permita definitivamente construir un país de cara al futuro y de cara a lo que está ocurriendo en el mundo. Me gusta mucho, ministro, uno de esos principios, que es la participación social vinculante, porque eso se trata, poder vincular a todos los sectores de la sociedad. Así es, y pues lo hemos puesto en marcha en La Guajira precisamente. Eso ha sido el gobierno con la gente, y es la participación vinculante de la gente tomando decisiones sobre lo que en su territorio ocurre. No hay ninguna decisión que vayamos a tomar sin contar con la gente. Ministro, partiendo de esa explicación de la transición energética, de los distintos puntos a trabajar en su cartera, y teniendo en cuenta también, así como lo mencionó usted, que tiene apenas hoy a las 6 de la tarde, cumple una semana allí liderando esta cartera del Ministerio de Minas y Energías, ¿cómo usted se visualiza, se proyecta? ¿Cuál va a ser ese legado que usted piensa dejar allí en esta labor tan bonita para el país? Pues acabamos de cerrar el primer año de gobierno, y la etapa en la que entramos desde la responsabilidad que asumimos es de muchos resultados. Hemos evaluado, tenemos escenarios, tenemos los programas, planes, tenemos un plan nacional de desarrollo, y la gran tarea que tenemos es lograr los resultados que nos hemos propuesto. Y si en particular desde esta cartera, con la responsabilidad que tengo, logramos concretar todos estos resultados y lo que hemos planeado, creo que sería un gran legado para el país. Es lo que podemos hacer por el cumplimiento del programa del cambio. Ministro, una que me plantea algún seguidor por acá, de los tantos que nos acompañan todas las mañanas, seguramente escuchando la respuesta sobre el precio de los combustibles. Entendemos, y es casi que el mensaje que hay que mandarle a la sociedad colombiana, y es: hay una necesidad absoluta de equilibrar o balancear los precios del combustible para recuperar ese déficit que hay. Pero cuando eso se logre,
que en los cálculos tendría que ser al cierre de este año, y sé que esto no depende solo de su cartera, está allí también el Ministerio de Hacienda y demás, pero se puede pensar luego de estabilizar los precios en reducción de esos precios, luego de que se recupere el déficit, podríamos pensar en unos precios del galón de gasolina mucho más abajo del precio actual. Como lo mencionaba, pues una tarea es reducir el déficit. Pero por el otro lado estamos haciendo ya un análisis, y es parte de las reuniones y las mesas técnicas que estamos arrancando para revisar la estructura de precios. Si a través de la revisión de la estructura de precios logramos algunas modificaciones, pues sería lo deseable, pero en este momento vamos a iniciar ese trabajo y esperamos tener buenos resultados. Muy bien, 6:59. Señor ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho. ¿Omar Andrés? ¿O Andrés? ¿Omar? Andrés Camacho me llaman en general, pero no me molestas. Es igual que Carlos Fernando. Carlos, Fernando, bueno, así, Sí. Vamos jugando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esta es su casa. Aquí todas las noticias, todo lo que haga el ministerio, como todos los ministerios y entidades del Gobierno del Cambio, toda la información por aquí. Muchísimas gracias, y aquí a disposición para hablar de este enorme tema que Y tenemos. éxitos Y en éxitos toda la en esta gestión. gestión. Totalmente. Muchísimas gracias, aquí nos veremos. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.